Hola, Bona Hola, tarda a tothom. bona tarda. Donarem uns minuts de cortesia per començar aquesta sessió. o sigui que avui persones connectades, assistents. Sí. Avui de 80, un 10%. Bé, pels assistents que hi són connectats, dir-vos que d'aquí 5 minuts començarem aquesta sessió dels webinars Economies Insulars Comparades.
Si vos sembla començar. D'acord. Molt bé, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts de nou en el cicle d'economies insulars, monocultiu o diversificació que deixàrem el mes de juliol per prescripció obligada de les vacances d'estiu, per reprendre a dia d'avui amb el doctor Joan David Gené, Insularidad, acceso a la vivienda, restricción a la adquisición de inmuebles por no residentes. I ens en quedaran encara 3 més, una sobre Còrsega del doctor Farinelli, una altra sobre Canàries, impartida o serà impartida pel doctor Carmelo León de la Universitat de les Palmes, i finalment la darrera que dedicarem també a Malta, i serà duit a terme també per la doctora Azzopardi, també de la Universitat de Malta. Jo ara passaré la paraula al doctor Miguel Carranza, que farà la presentació. Muchas gracias, doctora Yona María. Bueno, un placer una vez volver con esta serie de webinars titulada Economías Insulares Comparadas, ¿no? En un ejercicio de tres series de webinars distintas, donde el ejercicio de política comparada, economía comparada y legislaciones comparadas, pues nos lleva a un estudio en mayor profundidad de lo que son los territorios insulares que pues siempre han gozado de una peculiaridad intrínseca, ¿no? A su territorio. Como bien dijo el doctor Gottfried Baldacchino y muchos otros estudiosos que se pueden seguir a través de distintas revistas científicas, entre ellas Island Studies Journal, los territorios insulares se pueden considerar una especie de laboratorios sociales, políticos o económicos que por lo general pueden dar pie a que haya réplicas en los territorios continentales. No en balde el tema que nos lleva hoy a esta presentación, esta ponencia del profesor Joan David Jané, es una cuestión muy importante hoy en día que se pronuncia en los territorios insulares, pero que está teniendo réplicas ya en muchos sitios del continente, ¿no? Con problemáticas similares, más sin embargo, se puede destacar el hecho de que la insularidad acentúa este tipo de problemáticas, como el resto de problemáticas que hemos analizado en este ciclo de webinars y en los otros dos de particularidades jurídicas y administrativas. Primero, donde hicimos un recorrido a las particularidades administrativas de las sillas Allant, que supongo hoy podremos a lo mejor por una superficie pasar por esta particularidad que tienen ellos con el residence right, ¿no? Luego también un análisis a las autonomías insulares comparadas para concluir este ciclo 2025 con economías insulares comparadas. El ponente de hoy es el profesor Joan David Janer Torrents, que es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de las Illes Balears, licenciado en Derecho con premio extraordinario y doctor en Derecho con la cualificación de excelente cum laude. También obtuvo el máster en Derecho Europeo en el College of Europe de Natolin, en Varsovia. Ha sido investigador en muchos proyectos nacionales y autonómicos y desde 2020 dirige un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre conflictos territoriales y obligaciones de los estados. Entre 2006 y 2010 fue titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, otorgada por la Comisión Europea. Ha realizado estancias de investigación en instituciones de prestigio como el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Cambridge, Oxford y Münster. Es evaluador de proyectos y becas por organismos como la GUR, la Agencia Española de Investigación y la Fundación La Caixa, así como en diversas revistas académicas y actualmente es subdirector de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales. También ha organizado seminarios sobre seguridad y defensa con el Instituto Español de Estudios Estratégicos y ha sido jurado del premio a la mejor tesis doctoral del Comité de las Regiones de la Unión Europea y ha recibido el premio de ensayo del gobierno de Japón. Profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña desde 2003,
Cuenta con 4 sexenios de investigación y fue director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de las Illes Balears entre 2016 y 2023. Desde junio de 2025 es coordinador de los estudios de Derecho en las sedes universitarias y de internacionalización. Así pues, sin más dilación, daremos la palabra al profesor Joan David Janer. Bienvenidos todos. Esperemos que le disfrutéis y podáis responder a las dudas que os surjan. Gracias, Joan David. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. ¿Me oís? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la doctora Joana María Saigui, como directora de la cátedra, pues el haberme invitado a participar hoy en este seminario sobre cuestiones que afectan a la insularidad. Y evidentemente también a Margarida Salom y a Miguel Carranza, pues también todas las facilidades que me han dado para estar hoy presente y compartir una serie de impresiones con todos vosotros. Bueno, el tema de mi ponencia, bueno, la ponencia lleva por título Insularidad, acceso a la vivienda y restricciones a la adquisición de inmuebles por no residentes. He preparado una presentación, no sé, a ver si se la puedo, bueno, después la compartiré, pero básicamente mi idea es, bueno, evidentemente el tema de la vivienda es un tema, lo sabemos, yo creo, es un tema de emergencia social claramente, yo diría en todos en Europa occidental, en el mundo occidental, en España y particularmente en territorios limitados y a su vez frágiles como pueden ser em, las islas, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay un aumento, o sea, el precio de la vivienda está aumentando de forma exponencial y sobre todo en territorios insulares particularmente atractivos para los inversores, como las islas y particularmente las Islas Baleares. Esta cuestión todavía es mucho más relevante porque esa inversión extranjera se traduce sobre todo en un aumento desproporcionado, diría yo, del precio de la vivienda. Entonces, a raíz de un informe que realicé para el Parlamento Europeo sobre la aplicación de las políticas europeas a los territorios insulares y particularmente a las Islas Baleares, es un encargo que tuve del Grupo de los Verdes, entre otras cuestiones se planteó el tema de qué margen de autonomía tenían los territorios, particularmente insulares, a la hora de plantearse una posible restricción a la compra de inmuebles por no residentes, ¿no? Bueno, y a partir de aquí llevé a cabo, bueno, fui estudiando el tema y es una cuestión que ahora básicamente me interesa compartir con todos vosotros. Evidentemente, el enfoque que yo le di fue un enfoque jurídico, porque básicamente cuando se plantea si podemos restringir o no, si podemos limitar la compra o no, hay que ver básicamente qué margen legal existe para poder planteárselo. Y bueno, en todo caso, el planteamiento que yo voy a hacer no será un planteamiento muy jurídico, sino básicamente he intentado, mi idea es hacer un discurso que sea fácilmente comprensible incluso para aquellos de vosotros que no tenéis conocimiento de derecho. ¿Vale? Bueno, yo he hecho esta presentación que después si a alguien le interesa, pues está a su vuestra disposición. ¿Qué es insularidad, acceso a la vivienda y restricciones? Tengo esta presentación que si a alguien le interesa después se la puedo facilitar sin ningún tipo de problema. Bueno, el artículo 47 de la Constitución habla del derecho al disfrute a una vivienda digna y adecuada. Y evidentemente este derecho forma parte está en un apartado de la Constitución en que evidentemente no permite su exigibilidad material por parte de todos los ciudadanos a los poderes públicos. Esto es una especie de desideratum, una especie sí, de artículo dirigido a los poderes públicos que tienen que llevar a cabo las medidas adecuadas para garantizar una vivienda digna.
Esto significa que se impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias para garantizar el efectivo de este derecho. Y este derecho es un derecho que no tan solo tiene integridad por él mismo, sino que es un derecho que después condiciona el ejercicio de otros derechos fundamentales que también están reconocidos en la Constitución, como puede ser el derecho a la integridad física o moral. Sin una vivienda difícilmente puedes tener una integridad física, la intimidad personal y familiar, protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Por tanto, el derecho a una vivienda digna se conecta con otros derechos fundamentales que también están reconocidos en la Constitución. Pero evidentemente todos sabremos que hay un problema generalizado de acceso a la vivienda y que esta cuestión todavía es mucho más acentuada en territorios como las islas, donde hay una fuerte presión inmobiliaria, ¿no? Nosotros sabemos que hace prácticamente 2 años existe una ley de vivienda a nivel estatal que básicamente enuncia estos derechos e intenta adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. El problema es que es una ley que necesariamente descansa sobre una cooperación leal por parte de las comunidades autónomas, cosa que, teniendo en cuenta las dinámicas políticas, hace que esta ley realmente no se haya aplicado. Bueno, a raíz de la problemática del acceso a la vivienda, sobre todo en determinados territorios, fue realmente, yo creo, muy innovadora la iniciativa que en el año 2022 se planteó en el Parlamento de las Islas Baleares y en el Senado de España en relación a la posibilidad de que se plantease una posible restricción a la compra de inmuebles por parte de extranjeros o de no residentes, ¿no? El Parlamento Autonómico en el año 22, en octubre del 22, planteó una resolución en la que se instaba al gobierno autonómico a hacer las gestiones para establecer un límite a la compra de vivienda por parte de no residentes o de personas con menos de 5 años de residencia. Y también se pedía al gobierno de la comunidad autónoma que pedir a la Unión Europea un régimen particular en este ámbito para los territorios insulares. Es la primera vez que el Parlamento Autonómico planteaba la posibilidad de que se adoptase algún tipo de medida para restringir la compra de inmuebles por no residentes, teniendo en cuenta los números básicamente las estadísticas ponen de manifiesto que la compra de inmuebles básicamente se produce por parte de alemanes, por parte de británicos, por parte de franceses y por parte de suecos, ¿no? Entonces, también estudios económicos llevados a cabo por el Banco de España ponen de manifiesto que esa inversión extranjera directa en inmuebles evidentemente tiene un efecto en lo que es el aumento de los precios. Entonces se planteó intentar actuar sobre uno de los factores que suponía un aumento de los precios. Después, en el año 22, a raíz de esta iniciativa, el Senado en Madrid aprobó una moción en la que se instaba al gobierno del Estado a colaborar con el gobierno autonómico en relación con un estudio de limitación de compra por no residentes. Y también en diciembre del 22 el Parlamento de la Comunidad Autónoma instaba por primera vez a aprobar una ley dirigida a restringir la compra por parte de personas físicas y jurídicas no residentes para frenar la especulación. Bueno, estas eran propuestas que se planteó, lo que pasa es que después evidentemente tenía que analizarse su viabilidad jurídica. El gobierno anterior, bueno, hubo un cambio de gobierno, todos lo sabemos, y el tema, esto era un tema de la agenda política del gobierno autonómico, sobre todo por iniciativa de Més per Mallorca y Més per Menorca y Podemos. Yo diría más que por lo que puede ser la iniciativa del PSOE, que yo creo que se vio arrastrado por esa presión que ejercían estos dos partidos.
Hubo un cambio de gobierno en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Yo creo que el gobierno estaba un tanto incómodo con esta posibilidad. Bueno, hubo un cambio de gobierno y después recientemente se han planteado dos proposiciones no de ley por parte de Més per Menorca y de Més per Mallorca, pero que intentan incidir sobre esta cuestión, pero desde perspectivas diferentes, ¿no? Més per Menorca presentó una iniciativa que fue rechazada por la mayoría PP-Vox, en la que planteaba el tema de restringir la compra no desde la perspectiva del comprador, esto es, no intentar prohibir que los extranjeros compren, sino básicamente incidir en la idea del vendedor. Esto es, establecía prohibiciones a los baleares de vender inmuebles a no nacionales. ¿De acuerdo? Esto fue rechazado y porque de alguna manera en Més per Menorca eran conscientes de que incidir en lo que era la idea de la compra era más, parecía más problemática que incidir sobre el tema de la venta. Y después Més per Mallorca sí que ha presentado una propuesta que, si la información que yo tengo es que todavía no se ha discutido, sobre la idea de limitar la compra. ¿De acuerdo? Pero esta iniciativa que ha planteado, ¿se me sigue bien? ¿Sí? ¿Se me sigue? ¿Sí? Esta iniciativa, en todo caso, ay, disculpad. Esta iniciativa se ha planteado por parte de las Islas Baleares fue, yo creo que, novedosa en el Estado español en el año 22. Y le han seguido otras, particularmente también de territorios insulares, ¿no? Por ejemplo, en Canarias, ¿no? En, en el año 24 se planteó también, a raíz de una serie de manifestaciones en las que se ponía de manifiesto los perjuicios que el turismo generaba a distintos niveles para la ciudadanía, no tan solo en temas de recursos naturales, sino también la precariedad de los puestos de trabajo y también en lo que pueda ser el acceso a la vivienda. El gobierno canario solicitó un informe a sus servicios jurídicos sobre la viabilidad de plantear una restricción de compra de inmuebles en Canarias, ¿no? Y también Canarias jugaba un poco con lo que era el estatus de región ultraperiférica en la Unión Europea para intentar tener un tratamiento diferente en esta materia, ¿no? Pero, como he dicho, el tema del acceso a la vivienda y el encarecimiento desmesurado de la vivienda es un tema que también afecta a otros países y en este sentido también se han ido planteando iniciativas en otros territorios de la Unión Europea dirigidos a limitar la compra de inmuebles por no residentes. Por ejemplo, en Córcega, que es un territorio, que es una isla que tiene un parlamento regional, pero sin competencias legislativas por la configuración política del Estado francés, que es un Estado jacobino fuertemente centralizado. En el 14 se aprueba un concepto que fue muy novedoso, que es el estatuto de residente, ¿no? Los corsos lo que pretendían era limitar la vivienda, a la compra de viviendas en la isla, a aquellos que no habían residido un mínimo de 5 años en Córcega. ¿De acuerdo? Em, el estatuto lo planteó el Parlamento corso, pero teniendo en cuenta el sistema político francés, era una cuestión que debía aprobar la Asamblea Nacional en París. Y en una visita que hizo Macron a la isla, ya dijo claramente que el estatuto del estatuto residente era una cuestión que él no compartía, porque no es que afectase a extranjeros, ¿no? Es que afectaba a el principio de igualdad entre ciudadanos franceses, ¿no? Y por tanto lo rechazó tajantemente. Pero, y ahí se quedó el tema, ¿no? Pero el tema este de posibilidad de vincular la compra a un estatuto residente
Es un tema que se ha vuelto a plantear por parte de determinados grupos, también en Bretaña, donde hay también una fuerte presión inmobiliaria, y en la zona del País Vasco francés, por toda esa zona cercana a España, ¿no? Después, en el año 2018, hubo una iniciativa en una región. Italia tiene 4 regiones especiales con poderes legislativos importantes, y una de ellas es el Trentino Alto Adige, que es la provincia que limita con Austria, ¿no? Es un territorio en que el alemán y el italiano tienen estatuto de cooficialidad. Y bueno, anteriormente, hasta la Primera Guerra Mundial, formaba parte de Austria, del Imperio Austrohúngaro, y que después pasó a Italia, ¿no? Y es un territorio donde también hay muchísima presión, hay mucha compra de inmuebles por parte de, sobre todo, de austríacos. Y entonces la región esta autónoma aprobó una ley que prohibía a no residentes extranjeros y a italianos de otras regiones comprar una vivienda en 25 municipios y 26 aldeas de la región. Esta ley estuvo en vigor durante un año y después se derogó. Pero bueno, fue una iniciativa que yo, cuando la estudié, me llamó mucho la atención, que no es que se plantease solo si era legal o no en relación a los comunitarios, ¿no? Sino que me planteaba en relación a los mismos italianos, ¿no? Por vulneración del principio de igualdad entre nacionales de la misma Italia, ¿no? Esto es, que un romano, que un veneciano no pudiese comprar una vivienda en el Trentino. Me llamó mucho la atención. No se impugnó esa ley, sino que fue derogada, ¿no? Después, en el año 23, en Portugal, en enero, el anterior gobierno, que estaba presidido por Antonio Costa, y donde también había bueno, por presión de un partido de la coalición de gobierno, se presentó un proyecto de ley dirigido a prohibir la venta en Portugal de inmuebles a ciudadanos de empresas con sede o residencia permanente fuera del país, ¿no? De esta prohibición quedaban excluidos los portugueses que viviesen fuera, los portugueses de la diáspora. Pero básicamente, la idea era limitar la compra de inmuebles a nacionales de terceros países, ¿no? En España, esta cuestión, también el tema de la compra de inmuebles de extranjeros, yo creo que el gobierno de España es consciente del problema del problema social que representa la dificultad que implica el acceso a la vivienda, y ha intentado adoptar medidas intentando paliar determinados aspectos que pueden incidir en esta cuestión, ¿no? En abril del 25, por ejemplo, el gobierno de España se modifica una ley que elimina lo que se llaman las Golden Visa, que era una medida que aprobó en el año 2013 el gobierno de Rajoy. En materia, básicamente pretendía facilitar bueno, como consecuencia de la crisis económica del año 2008, la ley de emprendedores lo que permitía era a aquellos extranjeros que realizasen inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros tener el estatuto de residente, no la nacionalidad, sino de residencia. El gobierno español ha entendido que esto tiene un efecto negativo en la vivienda, en la medida que fomenta la especulación, y en mayo del 25 se eliminó esta posibilidad, ¿no? Curiosamente, en Malta tenían una figura similar, pero no es que los malteses no daban el estatuto de residencia, sino que daban directamente la nacionalidad maltesa, ¿no? Esto fue impugnado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y hace un mes el Tribunal de Justicia dijo que esta normativa maltesa, que daba la nacionalidad a cambio de compra de inmuebles en Malta, era contrario al tratado, sobre todo porque significaba comerciar de alguna manera con el Estatuto de Ciudadanía Europea, ¿no? Después, en el año en mayo de este año, el gobierno también, con la idea de paliar la especulación, lo que os comentaba de la vivienda, ha anunciado un impuesto del 100% a los inmuebles adquiridos por nacionales no comunitarios. Esto es, si tú compras una casa por 10, los impuestos que tendrás que pagar serán también 10 más, ¿de acuerdo?
Esta fue una medida anunciada por el presidente del gobierno. Pero no tan solo se han planteado iniciativas en el ámbito de la Unión Europea, sino también a mí me ha llamado mucho la atención que esta cuestión también se ha planteado en países que no, en otros países donde se pone de manifiesto el efecto que tiene la inversión extranjera en el acceso a la vivienda, ¿no? En Nueva Zelanda, en el año 2018, se aprobó una ley que prohibía a extranjeros no residentes la compra de inmuebles en Nueva Zelanda. Lo mismo hizo Canadá por un periodo de 2 años que ha ido extendiendo, creo, hasta el año 2027 en Canadá. Y también lo hizo de manera temporal Andorra en el año 2023, ¿de acuerdo? Evidentemente, los países se pueden abrir a la inversión extranjera, pero ello también tiene unas consecuencias negativas y el caso de la vivienda es un ejemplo claro de los efectos negativos que ello tiene, ¿no? Claro, en el caso de Nueva Zelanda, de Canadá o de Andorra, las restricciones que se han impuesto y que no han planteado ningún problema se mueven, evidentemente, en un marco legal diferente que puede tener las Islas Canarias o las Islas Baleares o estos territorios que hemos dicho, porque no forman parte de la Unión Europea, por tanto, no se les aplica el derecho de la Unión Europea. En todas estas iniciativas que se han planteado en Europa, yo creo que el kit de la cuestión básico, la cuestión que uno tiene que resolver es: ¿pueden los estados, las regiones con poderes legislativos restringir la compra de inmuebles a no residentes nacionales? Esto es España, las Islas Baleares. La, la- la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene competencia en materia de ordenación del territorio y de vivienda, ¿no? Estos podrían ser títulos competenciales que utilizase la comunidad autónoma para eventualmente adoptar una ley en este ámbito. Pero lo que nos tenemos que plantear es ello factible. Tú puedes tener la competencia, pero el hecho de formar parte de la Unión Europea, donde hay un mercado interior, donde hay una libre circulación de personas, de capitales, de servicios, de mercancías, supone una limitación clara a esta opción legislativa que adoptes dirigida a defender o de alguna manera proteger a los ciudadanos locales. Claro, hay que tener en cuenta que los estados en la Unión Europea mantienen su competencia exclusiva en materia de adquisición o uso de inmuebles. Esto es, los estados, formando parte de la Unión Europea, han cedido un número importante de competencias, ya sea de forma compartida o exclusiva, a la Unión Europea. Pero el tratado dice claramente que el régimen de propiedad es una cuestión que decide cada estado. Por tanto, cada estado decide lo que corresponda en relación al acceso a la propiedad, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que esta competencia exclusiva de los estados está sujeta de alguna manera a los principios y a las libertades fundamentales de la Unión Europea. Y ello nos lleva a plantear el tema de la compatibilidad de lo que tú puedes decidir al tener la competencia exclusiva en materia de regulación de la propiedad con el derecho de la Unión Europea. Porque aquí básicamente se plantean una serie de limitaciones, ¿no? Por una parte, se plantea una posible discriminación por razón de nacionalidad. Esto es, tú lo que estás determinando es que un nacional alemán, un sueco, un francés no puede comprar, cuando el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento, dice que se prohíbe cualquier discriminación por razón de nacionalidad. Se incide claramente en el derecho a circular y residir, que es otro derecho vinculado a la ciudadanía europea, a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. Cualquier ciudadano tiene derecho a establecer, siempre que tenga un seguro médico y medios económicos para valerse de sí mismo, en cualquier territorio de la Unión Europea. Esto es, un finlandés, un sueco, ha de poder circular y residir, porque así lo dice el tratado, ¿no? Hay libertad de establecimiento. Esto significa que tú has de poder adquirir un inmueble para llevar a cabo una actividad económica.
Y después también hay otra libertad en juego, que es la libre circulación de capitales, porque cuando una persona compra un inmueble, digamos, en las Islas Baleares, evidentemente esto muchas veces significará que hay una transferencia entre, si es nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado, y por tanto, si tú prohíbes la compra, estás limitando que haya una libre circulación de capitales dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que el kit de la cuestión claramente es esto es, tú tienes la competencia, diríamos, autonómica. Los estados no han perdido la competencia a la hora de determinar el acceso a la propiedad, pero evidentemente el derecho de la Unión Europea es un corsé que tú has de tener en cuenta a la hora de adoptar cualquier tipo de restricción. Y evidentemente yo creo que ese es el gran problema al que se han tenido que enfrentar o hacer frente las iniciativas que se han planteado en la Unión Europea. Esto es, si yo hago esto, ¿puedo suceder que haya un recurso ante el Tribunal de Justicia y que declare que esta ley es contraria al derecho de la Unión Europea? Es lo que analizaremos, ¿vale? En todo caso, antes de analizar este escenario, yo creo que es importante señalar que hay ciertas iniciativas, se plantearon en su momento distintas iniciativas dirigidas a limitar la compra por parte de no nacionales de inmuebles, de inmuebles y de tierras en la Unión Europea. Pero esto se hizo cuando el país se incorporó a la Unión Europea. Cuando un país se incorpora a la Unión Europea, celebra lo que se llama el Tratado de Adhesión, que es el tratado donde se ponen por escrito las condiciones de acceso, de incorporación de ese país a la Unión Europea. Y cuando tú negocias la adhesión, puedes plantear aquello que consideres oportuno, que convenga a tus intereses y que la Unión Europea después aceptará o no fruto de la negociación. Y lo digo porque ha habido países que consideraban importante limitar el acceso sobre todo a segundas viviendas y a segundas residencias y a fincas o a predios rústicos y forestales por cuestiones diferentes, ¿no? Y todas estas cuestiones las plantearon cuando se adhirieron. España en el año 1986 no planteó ningún tipo de salvedad en relación a esta cuestión, ni de forma genérica en relación con los inmuebles, ni para las islas, ¿no? Yo creo que en el año 86, cuando España se incorporó, nadie pensaba que el tema de los inmuebles, que el precio de la vivienda se desbocaría de la manera como se ha desbocado, y que evidentemente ello no constituiría un problema social como lo es en ese actualmente. España en el año 86 lo que quería era abrir básicamente su economía a las inversiones extranjeras y de allí que no impuso ningún tipo de restricción. Pero en el año 73, cuando entró Dinamarca, sí lo hizo y limitó la posibilidad de adquirir segundas residencias por parte de no nacionales. Lo hizo Finlandia en el año 95 cuando entró, que permitía restringir la compra de inmuebles en la isla, lo ha comentado Miguel Carranza, en la isla de Åland, en el Báltico, ¿vale? Por las peculiaridades de esa isla. Y después Austria, Finlandia y Suecia, que entraron también en el año, bueno, que entraron en el año 95, también permitían limitar la compra de segundas residencias durante un periodo de 5 años después de la adhesión, por tanto, hasta el año 2000. En el caso de Malta, mantuvo el requisito de haber residido al menos 5 años en Malta o en Gozo para adquirir una segunda residencia. Y después, países claramente con una componente agrícola importante como Chequia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Croacia. Unas entraron en el año 2000, bueno, las últimas incorporaciones fueron de estos países. Estos países limitaron la compra de tierras agrícolas durante un periodo transitorio de 5 a 7 años, ¿no? Pero, por tanto, esas restricciones estaban en los tratados, se negoció y, por tanto, esto
no planteaba ningún problema legal en cuanto a la posibilidad de restringir su compra. Pero al margen de lo que se establece en los tratados de adhesión, perdón que me había olvidado una cosa. Después también en Europa se está viviendo actualmente un proceso que se llama de acaparamiento de tierras agrícolas con fines claramente especulativos e inversores por parte de grandes empresas, ¿no? Entonces, sobre todo muchos países del este han invocado de alguna manera motivos, esto es, han intentado restringir la compra una vez pasado ese periodo de adhesión de tierras agrícolas ante el proceso de acaparamiento que se está produciendo y que perjudica claramente a la población, ¿no? Y ello ha desencadenado toda una serie de recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que después veremos el razonamiento que ha ido dando el Tribunal de Justicia, ¿vale? Pero al margen de lo que os comentaba en los tratados de adhesión, la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea, los tratados, también permiten que los estados invoquen razones de orden público y de seguridad pública para limitar, de alguna manera, las libertades derivadas del mercado interior. Y entre ellas nos encontramos estas libertades que os he comentado, sobre todo la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. Y los estados pueden imponer restricciones, lo que pasa es que estas restricciones no pueden ser arbitrarias ni implicar una restricción encubierta a lo que es la libre circulación de factores de producción, ¿vale? Y esto, en los distintos casos que se han planteado el Tribunal de Justicia, básicamente el tribunal ha interpretado el concepto de orden público y de seguridad pública de forma muy restrictiva, en el sentido de que debe existir una amenaza real y grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y no puede ser para fines puramente económicos, ¿no? Por tanto, es verdad que el tratado habla de posibilidad de restringir por motivos de orden público y de seguridad pública. Lo que pasa es que yo creo que difícilmente la posibilidad de restringir la compra de inmuebles en las Islas Baleares o en España, no se puede invocar consideraciones de orden público y de seguridad pública, porque el concepto que utiliza el tribunal no iría en la idea de lo que era el componente social de la propiedad. En España existe una normativa que la Ley de Seguridad Nacional, creo que es una ley del 78, que obliga a registradores y notarios a, cuando un no comunitario compra un inmueble, hay que pedir permiso a la comandancia militar para que sea posible llevar a cabo dicha transacción, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la normativa sobre seguridad nacional, las islas tienen la consideración, bueno, de territorios críticos para defensa nacional, ¿no? Esto se aplica a los extracomunitarios, a los comunitarios no, ¿no? Si un americano compra un inmueble, el notario, cuando lleva a cabo la escritura, tiene que pedir autorización a Comandancia General, sino a la autoridad militar, para de alguna manera continuar con la transacción. A mí me han comentado que básicamente este permiso se da automáticamente y no se plantea ningún tipo de problema, ¿vale? Pero lo que es importante es plantear el elemento que sí que podría servir para restringir una posible restricción a la compra de inmuebles por no nacionales, que es que el tribunal, al margen de lo que es una acta de adhesión, al margen de lo que pueden ser las razones de orden público y de seguridad pública, ha hablado de que los estados pueden invocar cosas de interés general para restringir las libertades comunitarias, ¿de acuerdo? Y esta normativa, ¿vale?, que se adopte debe ser la restricción de lo necesario para alcanzarlo. En definitiva, lo que se considera el test de la proporcionalidad, ¿no?
una comunidad autónoma con competencias o el Estado puede considerar que concurren intereses o razones que lleven a pensar, que le lleven a justificar que son razones poderosas que considere que son necesarias para restringir estas libertades que os comentaba, ¿de acuerdo? Y ante el Tribunal de Justicia se han planteado distintas disposiciones que planteaban si medidas nacionales que restringían la adquisición de segundas residencias o de tierras agrícolas y forestales se podían llevar a cabo, ¿no? Y básicamente los estados, para imponer estas restricciones, lo que decían es que eran medidas necesarias para la ordenación del territorio, para garantizar una población permanente y también para garantizar una actividad autónoma, económica autónoma respecto del sector turístico. Lo que es importante también ver es que si uno analiza las distintas sentencias que ha adoptado el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia ha aceptado que el desarrollo de una política en materia de acceso a la vivienda, ¿vale? Puede ser un motivo de interés general, ¿de acuerdo? Y lo mismo que lo puede ser adoptar medidas en materia de vivienda dirigidas a evitar una especulación. En este sentido, el Tribunal de Justicia yo creo que sí tiene una cierta sensibilidad, diríamos social, si queréis, en relación a esta cuestión, ¿no? Por tanto, la invocación es posible y el tribunal ha aludido a la función social de la propiedad, a la lucha como especulación como medida legítima que deben perseguir los estados, y es cierto que ello supone una restricción a las libertades, pero que puede estar justificado, y ello lo ha hecho en zonas donde había una fuerte presión especulativa, ¿no? ¿Cuál es el problema? El tema es que el tribunal ha dicho que esto es legítimo. Tú puedes decir, bueno, yo voy a adoptar estas medidas para luchar contra la especulación, para garantizar el acceso a la vivienda. Es legítimo. De hecho, también si analizamos la ley española de acceso a la vivienda, vemos cómo ahí se elabora el concepto social de la propiedad y, por tanto, hay una clara componente social que se podría invocar. El tema son los límites a la invocación de los motivos del interés general, ¿no? Y el Tribunal de Justicia, evidentemente, también aquí vuelve a aplicar el test del derecho europeo y ha dicho que hay que respetar los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto es, el interés general se puede invocar siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales que están reconocidos. Y la medida ha de ser proporcional, esto es, ha de ser adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no ir más allá de lo estrictamente necesario. Yo creo que el gran problema en la adopción de estas medidas es si se respeta o no la proporcionalidad, ¿no? Y lo digo porque el tema del respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales yo creo que no plantea problemas, porque la Carta, por ejemplo, en el artículo 17.1 dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de los bienes adquiridos. En definitiva, protege el derecho a la propiedad privada. Este derecho dice que no es posible privar dicho derecho de forma arbitraria. Lo mismo recoge el artículo 33 de la Constitución cuando habla del derecho a la propiedad privada y habla de la función social de la propiedad que de alguna manera subordina la propiedad privada a los intereses generales, ¿no? Pero, y en este sentido, el acceso a la vivienda y la lucha contra la especulación, si esta restricción se establece por ley, de alguna manera yo creo que no habría problema en plantear que no hay una restricción arbitraria, ¿no? Es una medida que subordina la vivienda al interés general y esto se hace por ley, ¿de acuerdo? El tema es el test de la proporcionalidad, que es lo que esto es, hay que valorar si la limitación a la compra por parte de los residentes es proporcional al objetivo perseguido. Esto es, si esto es facilitar el acceso a la vivienda a los residentes y dicha medida es adecuada para conseguir dicho objetivo. Hay que tener en cuenta que, evidentemente, prohibir la compra
es una medida muy drástica, ¿vale? Y ello implica que los poderes públicos han de justificar con datos contrastados la incidencia que tiene dicha compra en el sector inmobiliario, ¿vale? Y en este sentido, esta prohibición que se pueda disponer, que se pueda imponer, debe ser la última medida, la última ratio que se dice, el colorario en definitiva de una política seria y creíble en materia de vivienda, que es cuestiones que ha ido apuntando el Tribunal de Justicia. Por tanto, es necesario aportar datos que justifiquen la restricción. Y yo creo que no tan solo hay que aportar datos, sino que la credibilidad de la medida restrictiva que se adopte, y particularmente en territorios insulares como el nuestro, ha de formar parte, yo diría, de una política global en materia de la vivienda en la que se ponga de manifiesto que la restricción es la medida última necesaria para intentar corregir la situación, ¿no? Y yo creo, no, yo no es que quiera ser crítico con lo que se puede haber hecho, sino yo lo que veo es que desde el punto de vista del derecho y de la argumentación jurídica, las administraciones públicas, en el caso de las Islas Baleares, por ejemplo, se propuso esta medida, pero sin previamente haber trabajado, elaborado otras medidas que quizás podían tener una incidencia en este ámbito y podían intentar corregir algunos de los problemas que existen, ¿no? Por ejemplo, para que el tribunal, de alguna manera, entre comillas, te compre la medida, ha de haber una política de vivienda real, seria, diríamos, por parte del Estado o de la comunidad autónoma. Se tiene que valorar, por ejemplo, si hay algún tipo de medida dirigida a la regulación de precios, si hay una penalización a través de impuestos a aquellas viviendas que no estén habitadas todo el año. Por ejemplo, se ha planteado si aquellas casas que no están habitadas una serie de tantos meses pagan un IBI diferente, pagan un impuesto de lo que es tratamiento de residuos urbanos diferente. Si hay una política de fomento de arrendamiento de inmuebles con bonificaciones fiscales. Si hay una política de promoción y construcción de vivienda pública. Si ha habido una limitación de viviendas en manos de un único propietario, de lo que pueden ser grandes tenedores, porque muchas veces también a mí me viene a la cabeza la idea bueno, estamos planteando que un alemán no compre, pero no hay problema en que una persona que viva en Madrid compre los inmuebles que quiera en territorio de las Baleares, ¿no? Esto también puede tener un efecto, evidentemente, sobre la especulación y sobre el incremento de los precios, ¿no? Si se plantea por parte de los poderes públicos la exigencia de una residencia efectiva para evitar la adquisición especulativa o el establecimiento de una tributación más elevada de las plusvalías obtenidas en operaciones de reventa de inmuebles antes de un determinado plazo de tiempo, ¿vale? También, en la medida que planteó en la comunidad autónoma, no se sabía si la restricción afectaba a primeras residencias o a segundas y si afectaba solo a viviendas residenciales o también podía afectar a otro tipo de inmuebles como pueden ser los destinados a una actividad económica, ¿no? Un local comercial, una empresa, un hotel, lo que sea, ¿no? Y, y después, ¿qué es un residente, ¿no? Cuando se plantea la posibilidad de restringir la compra a un no residente, ¿qué es? Esto es, para ser residente en las Islas Baleares, a efectos de esta restricción, ¿qué le pedimos, ¿no? Que esté empadronado. Aplicamos la normativa fiscal que dice que es residente en España aquel que vive la mitad más uno del año en España, a efectos de tribunal. En el caso de las personas jurídicas, ¿qué les pedimos? Que trasladen su sede social en Baleares. Basta tener una sucursal o una filial en el territorio. Bueno, yo creo que estas medidas, yo creo que las pongo de manifiesto en el sentido de que
Evidentemente, yo creo que motivos de interés general justificarían poder restringir la compra, pero esta medida restrictiva ha de formar parte de un conjunto de medidas, y entre ellas, yo creo, estas, para poner de manifiesto ante las instituciones de la Unión, en caso de que se plantease un recurso por incumplimiento, que, que todo esto no nos ha funcionado y por tanto optamos por la restricción. ¿De acuerdo? Em, Conclusiones, y voy terminando, que ya hace casi una hora que estoy hablando, ¿no? Al margen de lo que se puede prever en los tratados de adhesión y el derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia que permiten alegar motivos que den cobertura a una posible restricción, yo creo que el elemento básico es el test de la proporcionalidad. Esto es, ¿la medida es proporcional o no? Y no es proporcional si tú antes no has adoptado otras medidas que intentan incidir para evitar la medida más restrictiva y drástica, que es limitar la compra en un mercado unificado que es el mercado de la Unión Europea, ¿no? Bueno, yo evidentemente supongo que todo esto pasa porque los poderes públicos nacionales, estatales, autonómicos, lleven a cabo una política en definitiva creíble a efectos de poder justificar esta medida ante la Unión Europea. El problema de la vivienda es un problema a escala mundial, europea, nacional, regional y local. Y una de las novedades, y termino ya, es que llama muchísimo la atención que la Unión Europea, sin tener competencias en materia de vivienda, la nueva comisión que empezó a funcionar el año pasado con el segundo mandato de von der Leyen, cuenta por primera vez con un comisario en materia de vivienda. Y lo que ha hecho este comisario es básicamente plantear un plan europeo de vivienda asequible que básicamente lo que pretende es, a través de fondos europeos, intentar, bueno, que se que promueva vivienda social, vivienda pública a través de fondos europeos, ¿no? Pero, repito, es muy llamativo y yo creo que es un toque de atención para la Unión Europea contar por primera vez con un comisario europeo. Y termino ya. El tema de la problemática de las Islas Baleares y de Canarias se ha planteado directamente a la Comisión Europea. Hay eurodiputados que han planteado directamente, ¿es posible limitar la compra de vivienda? Le han pedido a la Comisión, a través de preguntas parlamentarias, que determine si claramente se puede limitar la compra a inmuebles. Y la Comisión ha respuesto, sí que se puede. Sí, siempre y cuando se justifique de esta manera, ¿no? Por tanto, yo creo que es responsabilidad, evidentemente, de los poderes públicos, si se considera esta medida necesaria, de alguna manera argumentar estas medidas, ¿vale? Bueno, creo que es suficiente. No sé si podemos iniciar un pequeño debate. Sí, Sí, ¿vale? muchas gracias, Joan David. Bueno, primero no sé si la doctora Joana María quiere trasladarte a algo. Si no, pues comenzaría yo y luego damos pie a las preguntas de los asistentes. Empieza tú, Miguel, y luego, Vale. sobre todo, que veo que hay muchos comentarios en el chat. Sí, luego te los leo, Joan David. Bueno, yo más que nada quería sobre todo incidir, ¿no?, en el hecho de que si es posible, que eso ya lo habíamos llegado más o menos a dibujar en una ponencia que hicimos tratando el domicile right de Alan, ¿no? Que si bien venía con lo previo de la adhesión, yo desconocía el caso del Trentino Alto Adige que nos has expuesto, lo cual, si sí se llegó a aplicar la ley, ¿no sentaría jurisprudencia? Eso por una parte, ¿no? Como para poder tener una vía más rápida de aplicación, digo, ¿no? Siendo que ya sabemos, ¿no? Con tus palabras, ¿no? Que es posible, ¿no? Utilizando esta herramienta jurídica, ¿no? De la jurisprudencia, pues así se ha aplicado tal. Luego lo otro también es yo tuve el placer de dar apoyo en la elaboración de una PNL que salió hace poco desde el grupo de MES Mallorca, en el cual pues sobre todo se hacía incidencia en diferenciar no residentes de extranjeros, ¿no? Precisamente para no caer en la discriminación por nacionalidad, sino que es
pues si no eres residente. Luego, pues tienes la característica del residente en Ilha Salant, por ejemplo, ¿no? Que entre las muchas características que deben contar para considerarse residentes, pues hay aspectos culturales, ¿no? Que van vinculados también a un deterioro que está habiendo hasta cierto punto también en nuestro territorio, además de lo ligado a la tributación, ¿no? Pues eres residente si has pagado tus impuestos debidamente, trabajas en el territorio y además estás comprometido culturalmente, ¿no? Eso en el caso de la silla Salant, ¿no? Para catalogar la residencia. Em, Luego también, por lo poco que había yo soy politólogo, ¿no? Toco un poco el derecho, pero no en la misma rigurosidad en la que la puedes tú tocar, Joan David. Yo había propuesto pues, que desde el Parlamento de las Islas Baleares se declarase zona tensionada, ¿no? Que es un término también que podría ir ligado, ¿no? A todo esto de lo que dices de que previamente haya habido acciones, ¿no? Para intentar mitigar que puedan dar pie, un escalón, ¿no? Digamos, para llegar a este punto de la restricción de no residentes. Y, y bueno, y el hecho también de esto último que sacaste de la Comisión Europea, que ya cuenta con un comisionado de la vivienda, de promover, etcétera, ¿no? Porque, pues bueno, es evidente que es un problema social, etcétera. Sin embargo, pues también la insularidad, pues no nos lleva a, ¿cómo decirlo? Bueno, creo que me entiendes y entienden casi todos los que están, pero de que no se puede promover tampoco una construcción. eh, Recibir fondos para construir casas sin más, ¿no? En nuestro territorio que es finito, limitado, característica de los territorios insulares, entre otras cosas. Y bueno, con eso ya dejo a Joana María y al resto de asistentes. Bueno, ¿quieres que lo comente ahora? Sí, como tú veas, sí. Bueno, lo del Trentino es una ley, yo busqué, yo lo que llegué a saber es que es una ley que estuvo en vigor durante un año y bueno, y las leyes si no se impugnan se aplican, ¿no? Esto es una ley, tú la adoptas y entra en vigor y se aplica, ¿no? Y bueno, supongo que no tuvo el efecto esperado o por cuestiones internas se optó por derogar, ¿no? Pero yo en el caso del Trentino me llamó la atención que cuando se publicó la Comisión Europea no plantease un recurso contra Italia por incumplimiento y más me llamó la atención que el gobierno italiano no planteó nada en relación con esta ley por el hecho de discriminar a italianos mismos, ¿no? Que limitar la compra en un territorio. En cuanto al concepto de no residente y extranjero, bueno, claro, el tema es lo que yo comentaba, ¿no? Porque la proposición del año 22 del Parlamento de las Islas Baleares hablaba bueno, hablaba de no residentes y aquellos residentes hasta más de 5, esto es, tendrían que haber residido 5 años para poder comprar, ¿no? Claro, lo que os comentaba, todas las propuestas que se han planteado se habla de residente, ¿no? Pero yo me he preguntado y no se ha elaborado, ¿qué es un residente? Porque claro, ¿cómo constatas tú la residencia? Entonces, si tú no estás empadronado, si tú no tienes, no hay un elemento que certifique claramente la residencia material, entonces, ¿cómo tú vas a comprobar que esa persona hace 5 años que reside aquí? ¿Qué concepto utilizamos de residente? ¿No? No se sabe, ¿no? Y sobre todo, no se sabe, en el caso de las personas, la mayoría de compras de inmuebles en Baleares, por lo que a mí me consta, sobre todo se llevan a cabo a través de personas jurídicas. Básicamente son empresas extranjeras de otros estados de la Unión Europea, con nacionalidad. Las personas físicas tienen nacionalidad. Nosotros somos nacionalidad española, pero las personas jurídicas también tienen nacionalidad. Entonces, una empresa belga de inversión compra en Mallorca. Entonces, cuando tú le dices, has de ser residente para comprar, ¿qué significa? No se ha precisado, yo no lo sé, nadie lo ha dicho, ni está escrito. ¿Cuál es el estatuto de residente para una persona jurídica? Filial, sucursal.
domicilio social, no se sabe. Entonces, todas estas cosas se tendría que concretar, ¿vale? En las propuestas que se planteen. En el caso de las Islas Alan, bueno, las Islas Alan para los finlandeses tienen sus peculiaridades y eso hizo que en el año 95, cuando entró Finlandia, tuviesen un tratamiento específico y por ello ha sido posible una restricción. Zona tensionada, bueno, es una decisión que tiene que tomar la comunidad autónoma según la ley de vivienda. Sabemos que por las dinámicas de enfrentamiento político PP-PSOE, bueno, aquí el gobierno autonómico ha optado por no declarar zonas tensionadas, ¿no? Si tuviésemos otro gobierno, seguramente las cosas cambiarían. Esto es en el sentido del PSOE, cambiaría, pero el gobierno autonómico no lo ha hecho. Y evidentemente el problema de las islas, que tú comentabas la insularidad a efectos de la vivienda, es bueno, que es un territorio limitado y por tanto no podemos construir indefinidamente y no nos podemos cargar el rústico para construir porque esto será una megalópolis y claro, eso es una cuestión muy complicada que bueno, que todo esto pasa por, no sé, un control de personas, una limitación en la entrada de personas, todo esto también son cuestiones que se han ido planteando, si hay que restringir el número, la población, poner límites a la población en los territorios insulares. En las Islas Baleares la población no deja de crecer y por tanto esta población cada vez necesita más vivienda, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado. Sí, muchas gracias, Joan David, Joana María. Gracias. A ver, creo que hay preguntas en el chat que Si quieres deberíamos las de... leo. Sí, por favor, Miguel. Vale, te las leo, Joan David, y ya Sí. darás respuesta. Buenas tardes. Una pregunta. Vist que resulta molt complicat aplicar restriccions a la compra d'habitatges per part de no residents, seria possible limitar el seu ús o la venda posterior? Per exemple, es podria prohibir que un no resident que adquireix un habitatge no el pugui dedicar a ús turístic? Es podria també prohibir la venda durant un període de temps 5-10 anys? Luego, dues preguntes. Uno, es podria facilitar un marc legal per a aquestes limitacions desenvolupant un estatut pla per a les illes europees? O sigui, fer-lo a nivell internacional insular? O val més la pena fer força amb territoris continentals que també sofreixen problemes d'habitatge? Tindria sentit advocar per al reconeixement de la figura del resident dins del dret europeu? Y son las dos preguntas que hay. Vi que resulta molt complicat aplicar restriccions de compra, seria possible limitar s'ús o la venda posterior. Bueno, yo creo que la propuesta que se rechazó de MES per Menorca iba dirigido un poco a la idea de incidir en imponer limitaciones a la venta. Esto es, visto la problemática que plantea limitar la compra, que es mucho más complicado que restringir tal cual, MES per Menorca dio un giro al tema y dijo, bueno, por ejemplo, si tú compras una vivienda de protección oficial, no puedes venderla. No puedes venderla. Hay una restricción a la venta, ¿no? Esto es, tú has adquirido ese inmueble, pero no lo puedes vender, ¿no? Entonces, lo que se planteaba por MES per Monarca era crear como una especie de registro, creo que era como sí, un registro de anuncios en los cuales se planteaba que allí se tenían que poner todas las casas que se vendían. Y claro, sí, esto es una cuestión bueno, que también tiene esto es, se podría prohibir a un no residente que yo creo que se podría hacer, pero evidentemente todo esto se tiene que detallar muchísimo porque estás incidiendo sobre un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad privada y ver cómo la función social de la propiedad puede subordinar, puede quedar, la venta puede quedar subordinada a la función social de la propiedad.
prohibir la venta durante un tiempo, bueno, se podría plantear, pero no sé si con ello desconozco si esto realmente, desde el punto de vista del derecho civil, se podría hacer, ¿no? Claro, aquí En lo cuanto que a, creo que el participante pues como que quiere incidir en los especuladores, ¿no? el problema es que restringir la venta es que, claro, tú adquieres un inmueble y después puedes disponer libremente de él, ¿no? Mm. Este es el tema, porque claro, nadie desde el punto de vista de la administración, los poderes públicos tú no has recibido ningún tipo de ayuda pública sí, o elementos públicos que como el caso de lo que es la vivienda de protección oficial, ah, que te condiciona la venta, ¿no? Yo creo que sería muy difícil, en todo caso, también imponer restricciones a la venta. En cuanto al estatuto de las islas europeas, bueno, es un tema, y Joana María creo que lo sabe más que yo, es un tema muy recurrente en lo que son todo lo que ha intentado hacer las Islas Baleares en relación con el tema de la insularidad. Las islas, el leitmotiv básico central de la acción exterior, si existe, de la Comunidad Autónoma de las Baleares desde años A, es que la Unión Europea le reconozca la insularidad. Esto es un reconocimiento de la insularidad, ¿no? A partir de aquí, la Unión Europea lo que dice es que las islas en la Unión Europea, que hay muchísimas y hay una población importante en las islas, pues son demasiado diferentes como para que haya un estatuto que las englobe a todas, ¿no? Bueno, si en el futuro se consigue que pueda haber un estatuto diferente para las islas porque tienen peculiaridades diferentes en temas de fondos de cohesión y la discontinuidad territorial lo condiciona todo, bueno, que se plantease un estatuto especial podría tener su sentido. Esto se planteó por parte del Parlamento de las Baleares en el año 2022 en la idea esa de que de intentar introducir esa sensibilidad en las instituciones europeas, ¿no? En el tema de la insularidad, yo creo que el problema básico y en relación a lo que se pueda plantear es que tú tienes que convencer al Estado de que lo que haces tiene un sentido, ¿no? Y yo creo que yo creo que el problema no sería tanto en Bruselas, que también, pero también en lo que es el Estado, ¿no? Tú a Madrid lo que digo, ¿no? Esas iniciativas que se plantearon, yo creo que el PSOE fue a remolque de lo que pueden ser, lo que pudiesen ser las presiones, sobre todo de Més per Mallorca y Més per Menorca, porque muchas veces con las declaraciones no había una clara convicción por parte del PSOE en hacer este paso adelante, ¿no? Y hipotéticamente si lo hubieras hecho, nadie te dice que el Estado no hubiese impugnado la ley autonómica por invadir competencias estatales, ¿no? Por incidir sobre el régimen de propiedad privada, las bases de las obligaciones contractuales que están en la Constitución, etcétera, ¿no? Y en el tema de la insularidad, yo creo que el problema es que em, hay una clara falta de sensibilidad por parte del Estado, particularmente en relación con las Islas Baleares, en relación con lo que plantea la insularidad. El Estatuto de Insularidad, lo que es las medidas fiscales en temas de insularidad ha costado muchísimo que se adoptasen. Son unas medidas muy descafeinadas que difícilmente pueden paliar todo el problema de la insularidad y por tanto cuando uno va a Bruselas, si el estado del que tú formas parte no rema en tu misma dirección, resulta difícil que tener resultados, ¿no? Ponen una última participación, dicen, y regular el tema del uso. ¿Sería posible limitar el uso turístico según nuestras competencias en materia de ordenación del territorio a las viviendas compradas por no residentes? Pero yo creo que esto, la comunidad autónoma, bueno, el Consell lo hace, ¿no? Y la comunidad autónoma, esto es, ellos tienen competencias para determinar El uso. si las viviendas se pueden destinar a uso turístico o no. El Ayuntamiento de Palma, con buen criterio, prohibió el alquiler turístico en plurifamiliares. El gobierno autonómico lo puede hacer, pero yo creo que el tema de la vivienda no es tema tanto turístico,
sino básicamente comprar inmuebles para no Especulativo. residir, para tener una casa en Mallorca y para no residir, ¿no? Por tanto, yo creo que la comunidad autónoma, el Consell, con las respectivas competencias, los ayuntamientos pueden ir regulando esta cuestión, pero que esto yo creo que no incide en esta cuestión, ¿no? Yo también cuando traté estas cuestiones hablé con gente y cuando uno habla con los agentes y la gente que se dedica al sector inmobiliario te dicen, no, me decían, esta perspectiva tuya está equivocada, me decían, porque realmente los extranjeros no inciden negativa, esto es, los extranjeros no inciden negativamente en el precio de la vivienda porque ellos actúan sobre las viviendas de lujo, ¿no? Esto es la especulación. Cuando dices que afectan los precios de las casas, etcétera, dicen los extranjeros te están comprando casas de 500, 600 mil euros, no están invirtiendo en casas de 200, 300 mil euros y por tanto es equivocado pensar que hay una relación causa-efecto entre la inversión extranjera y el encarecimiento vinculado a la inversión extranjera, del ingreso inmueble vinculado a la inversión extranjera, ¿no? Bueno, yo creo que realmente esto, los extranjeros pueden incidir en el mercado, diríamos, más alto, pero también es cierto que se incide en el sector medio-alto y basta ver todo este proceso de compra que se esté llevando a cabo en las zonas de la Plaza de las Columnas, Peregrau, La Soledad, todo esto. Por tanto, bueno, es verdad, hay una inversión dirigida, yo creo, a la compra que provoca esa especulación. Yo creo que, Joan David, todo ello nos conduce a una reflexión global, general, ¿no? Creo que tú has dado en el clavo cuando estabas hablando del crecimiento demográfico. Creo que en Baleares, por ejemplo, respecto de Córcega, ¿no? Que tiene medio millón de habitantes, es una isla grande en tamaño y no podemos compararla con las Islas Baleares, ¿no? O sea, Mm, el crecimiento absoluto y el crecimiento por inmigración no deja de crecer en un territorio limitado, como es el insular, con más población de año en año y mm, con un suelo limitado, em, con falta de políticas públicas para vivienda social, entonces hay un problema. Bueno, si a todo ello sumamos el ser destino turístico de vivienda de lujo, o sea, todo hay un efecto, yo no soy economista, ¿no? Pero hay un efecto en el incremento de precios que si los extranjeros compran residencia de lujo, las otras también suben. Es decir, no solo sube la mm, residencia de lujo, sino que como hay un efecto en cadena, ¿no? mm, Ay, es que hay más demanda y la oferta se mantiene porque no se construye más y tenemos, es un nudo gordiano que tenemos. Es decir, ¿dónde ponemos el límite? El límite en el tema de la residencia está bien, hablar de todo este tema que hemos hablado yo creo que es fundamental, pero por encima de ello está el límite al crecimiento. Claro, es mm. que yo Es por que no se eso, aborda, o sea, sí, es un problema Mm, verdadero, es decir, vamos a seguir creciendo de forma ilimitada y vamos a seguir presionando el territorio, necesitando más infraestructuras, presión sobre los recursos, etcétera, ¿no? Que creo que el tema de la vivienda, evidentemente, la realidad es global, ¿no? Y tiene que separarse, ¿no? A nivel de variable. Y este es uno fundamental, primordial, y en estos momentos uno de los más importantes, por ejemplo, que se habla en Europa junto con la inmigración, ¿no? La presión sobre la residencia, ¿no? Pero claro, es que en Baleares, además, al ser territorios insulares, tenemos todo un paquete al que agudiza el tema de mm, la residencia, ¿no? Y mm. yo lo veo difícil solucionar.
Es que por eso mismo, haciendo incidencia en lo que ha dicho Joana María, ¿no? Pues tiene al final, es una conexión directa con el turismo, que es nuestro monocultivo económico, ¿no? Que es lo que lleva a esas ansias de cada año batimos récord de visitas. Para poder dar servicios a ese récord de visitas, hace falta gente. Esa gente viene porque hay trabajo, ¿no? Entonces al final es toda una cadena, ¿no? Que se va... Hablando con gente de las Islas Feroe, por ejemplo, ellos nos decían que veían mucho que hacíamos aquí para no hacerlo ellos, ¿no? El simple hecho de no ampliar su aeropuerto para no tener ese crecimiento en el efecto del turismo que les llevaría a el problema de la vivienda. Mm. Realmente es Sí, un caso veamos, muy... yo creo que el caso de las Islas Baleares en el Mediterráneo es único, en el sentido que es, si tú miras Córcega, Cerdeña, Sicilia, las islas griegas, ninguna tiene la peculiaridad de las Baleares, ¿no? En cuanto a actividad económica, en cuanto a presión demográfica, en cuanto a actividad e inversión extranjera, y esto es un boom, de alguna manera es un cóctel Molotov que se está cociendo aquí y que evidentemente yo creo que los intereses económicos son tantos y no hay una clara, no hay determinación política de ningún tipo para intentar atajar el tema, ¿no? Yo creo que a veces, bueno, yo creo que en esta cuestión, yo creo que se podía hacer, ¿no? Intentar hacer algún tipo de medidas, pero evidentemente uno va a tener el coraje político para hacerlo, ¿no? Yo creo que en la anterior legislatura, cuando todo esto se planteó, yo creo que faltó determinación política en hacerlo y, bueno, tú haces las cosas y ya veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el problema de la clase política esto, la falta de Sí. determinación, ¿no? Las voluntades, falta de entendimiento. Y bueno, bueno, para ir terminando el comentario de la profesora María Pilar Barceló, si es quien creo que es que no tenim aigua, no? Un recurso propio per començar, la manca d'aigua no és un motiu d'interès social suficient, però que els usos turístics de l'habitatge multipliquen el malbaratament d'aigua. 75.668 piscines el 2024 a Illes Balears. No, sí, es que al final es... Es el pez que se muerde la sí, cola, sí, ¿no? sí, sí. Pez que se muerde la cola. Molt bé. Idò, Muy jo bien. crec que, jo crec que ja fa molt de temps que tenim monopolitzant doctor Joan David Gené, Muy bien. al Gracias. qual li volem agrair aquest temps que ha estat amb nosaltres, aquesta superconferència tan ben documentada, ens ha il·lustrat amb exemples no només de la Unió Europea, no ve d'Espanya, la Unió Europea, sinó de fora de la Unió Europea. Jo crec que ens ha obert una mica d'aquestes perspectives i aquest, no ho sé, a ser un poc més optimistes, bé, doncs, si trobam aquest interès socialment, si a qualque moment, amb aquest interès que Europa ves realment necessària la limitació de la venda o de l'adquisició per part de no residents en tota la problemàtica que això suposa, no? Moltes Muy bien. gràcies. A vosotros. Gracias a Moltes todos. Será un gràcies, placer. professor. Venga. Adeu. Buen día. Adéu, Adeu. Vagi bé. adéu, adéu. Bon dia a Gràcies. tothom, moltes gràcies i recordeu que el proper seminari d'aquest cicle d'economies insulars comparades es durà a terme el proper dilluns 15 de setembre per part del professor Marcel Farinelli, que ens parlarà de la diàspora al turisme de massa, l'evolució de l'economia de Còrsega segles XX-XXI. Moltes gràcies i vos esperam al proper webinar amb diferents problemàtiques insulars. Adéu a Adeu. Buen tothom. día. Adeu. Adeu. Adeu.